Ok, bueno, vamos a comenzar por sacar la tapilla de la biela número 1, que recuerda que en estos motores es la trasera. Ok, hemos hecho un punto aquí, en la siguiente biela 2 puntos y en la siguiente biela 3 puntos. Entonces hemos marcado también una raya continua aquí para saber dónde va. Aquí tenemos la tapilla y esto vamos a empujarlo así y metemos la manito aquí debajo y se tranca en la parte superior debido a la cantidad de porquería que debe haber ahí. Pero si tú eres un viejo lobo de la vieja escuela, sabrás que la herramienta universal para sacar esto es esto. Mentira, no es la herramienta universal, pero es lo que solemos utilizar, ¿vale? Pues esa no es la herramienta universal, eso porque para dejar comentarios poniéndome a parir, vamos, a la orden del día. Ya salió. Bien. Indicadores de consumo de aceite. Estas marcas que están aquí. ¿Vale? Lo ves como el pistón está negro desde aquí, sigue estando negro aquí, sigue estando negro aquí, sigue estando negro aquí. Y eso, esta parte no, porque esto es un bisulfuro de molibdeno que trae la falda del pistón. Pero por aquí, ¿lo ves? Por aquí es donde se cuela el aceite. ¿Por qué? Porque todas las partículas de la correa se van incrustando aquí. Y si te fijas, vamos a ver, yo no sé si la cámara lo podrá captar, pero este aro que está aquí, que es el aro de lubricación, es un aro que es hueco. Por aquí tiene que circular aceite y está completamente seco y está obstruido. ¿De acuerdo? Está obstruido, presumimos que con partículas de la correa. Entonces, cuando por aquí no circula el aceite, ¿qué pasa? Que todo esto se queda sin lubricación y esto se gripa de esta manera, se queda como apretado y la mezcla que se genera aquí, no olvidemos que aquí viene la inyección, la mezcla que se genera aquí, al esto estar pegado, ir dentro del cilindro, que iría así aunque el motor esté al revés. Vamos a darle la vuelta para hacerlo bien. Como esto va metido aquí y aquí va la culata y por aquí entra aire y entra el combustible, ¿qué pasa? Que cuando por efecto de la correa estos aros se quedan pegados, la mezcla que se genera aquí se va también hacia el aceite. Entonces tenemos una mezcla de un lubricante que está contaminado con combustible. Esa química que se genera ahí va degradando la correa. ¿Por qué? Porque la correa no cumple con lo que quien fabrica la correa y quien ha diseñado el motor esperaban que hiciera. Salieron mal las cosas. Entonces, cuando la correa se degrada, empieza a soltar todas esas partículas que van al depresor, a los variadores, a los solenoides de activación, aquí a los aros, y llega a un momento donde el motor no es reparable. Hay que cambiarlo. ¿Qué es lo que dice Stellantis que está haciendo? Repito por si alguien lo quiere sacar de contexto. ¿Qué es lo que dice Stellantis que está haciendo o que hace? Lo voy a decir una vez más. ¿Qué es lo que dice Stellantis que está haciendo? Pues vienen unos segmentos de estos que son mejorados, la calamina, no sé qué material. Entonces lo que hacen es que te ponen la correa mejorada, sacan cárter, sacan depresor, sacan variadores, sacan actuadores, limpian todo, sacan los pistones, cambian estos aros, los vuelven a instalar, arman todo. Eso es lo que dice Stellantis que está haciendo y es lo que recomienda hacer en el caso de estas averías. De todas maneras, sé que estos vídeos han sido bastante polémicos, han dado mucho de qué hablar, muchísimos comentarios. Todos los comentarios son bienvenidos y no olvides suscribirte al canal. Vamos a seguir sacando los pistones. Bueno, ¿qué hacemos para no perder esto? Pues ponemos esto con esto. Son bielas partidas, se llaman así. El proceso de
deformación. Metemos aquí, me trilló el guante, ok, y apretamos aquí para que no se nos pierda. Bien. Y ponemos aquí. Y aquí tenemos el otro, que es exactamente igual. Bueno, vamos a sacar el otro pistón y vamos con el cigüeñal. Para sacar el cigüeñal, como no tengo ni idea de cómo va sincronizado esto, y este es un árbol contrarrotante y es bastante delicado, lo que he hecho es que allí he puesto los piñones, los he marcado. ¿Vale? He marcado 2 de este lado, 1 de este lado y he marcado la esquinita aquí que coincida con el piñón de dentro porque no sé si esta pieza, esta media luna, es solidaria con el piñón o es flotante. Y eso es precisamente lo que le da el contrapeso. Entonces lo he puesto ahí marcadito. Vamos a terminar de desarmarlo. Es una delicia cómo gira, la verdad. Bueno, vamos a intentar aflojar todo esto. Luego con herramienta eléctrica. Uno. La 2, importante que tengan sus tapillas. Y es lo que yo decía, con lo que se dice de este motor desde un principio, que no es un motor que suela gripar o tener un desgaste excesivo aquí en las tapillas. Vamos a ver si el cigüeñal sale hacia arriba o tengo que sacar este piñón o cómo es la jugada aquí. Ah, pues sí sale. Si sale, lo que hay es que quitarle este tornillo. Madre, esto pesa, ¿eh? Bueno, aquí tenemos nuestro cigüeñal. Y aquí están las tapillas y aquí tenemos los rociadores de aceite. Tapillas que las sacaremos y las limpiaremos, pero no lo veo. Qué curioso esto del bloque, esto no lo había visto yo nunca. Mira, llama muchísimo mi atención, voy a limpiarlo para mostrarlo. Bueno, como te decía, que este no es un motor que maltrate las tapillas o las conchas, como le llaman en algunos sitios, pero sí me parece súper curioso. ¿Ves? La muesca que tiene aquí y aquí. Todas lo tienen, ¿vale? Y en el bloque tenemos una muesca también donde coincide esto. Esto es como un sobresaliente, ¿vale? Ahí como que sobresale un poquito y en el bloque lo que tenemos es como una ranura donde encaja esto. Vamos a hacer un detalle del bloque. Ok, bueno, cosas varias. Bloque de aluminio. Las paredes del bloque bastante mal acabadas, la verdad. Parece que esto es de aluminio reciclado de latas de Coca-Cola. Porque si tenemos en cuenta de que por las paredes estas se busca que circule el aceite y que vaya enfriando, pues mientras más rugoso esté, pues más dificultad va a tener el aceite de rodar por ahí. Pero bueno, creo que teniendo en cuenta todos los pormenores de este motor, ese es el menor de los males. Se me había olvidado las medias lunas o las axiales. Esto lo que hace es que nos limita el movimiento hacia adelante y hacia atrás del cigüeñal. Recordemos que aquí va el embrague en el caso de que el vehículo sea manual y cuando nosotros pisamos el embrague hacemos una presión hacia allá y esto se desplaza hacia allá y hacia acá. Pues ¿qué tenemos aquí? Tenemos las tapillas y tenemos los rociadores o los chinguitos, que eso lo que hacen es mandarle un chorro de aceite a los pistones. Aquí tenemos el contrarrotante. Y por el otro lado, ¿qué tenemos? Pues tenemos nuestros cilindros, que habría que medirlos
con muchísimo cuidado, muchísima precisión, para ver si tienen algún tipo de deformidad. Y este es el bloque. ¿Qué nos queda por aquí? Nos queda por aquí el sensor de detonaciones, knock sensor, el contrarrotante. Y por el otro lado tenemos el enfriador de aceite y un bulbo que pareciera ser sensor de presión de aceite. ¿De acuerdo? Como vemos, pues es un motor que, como dije al principio del vídeo, tiene muchísimas galerías, muchísimos ductos por donde circula el aceite, y esa presión de aceite es utilizada para hacer otras acciones dentro del motor, con lo cual cuando hay un problema con la presión del aceite o con el estado del aceite, pues es una cadena de eventos que se van sucediendo unos detrás de otros, que muchas veces se llega a un punto donde no hay retorno, hay que cambiar el motor por completo. Vamos a hacer un pequeño resumen desde arriba hacia la parte de abajo, según hemos ido desmontando, comentando todos los problemas, para no hacer muy largo el vídeo. Lo primero que quiero comentar: no defiendo la marca, este es un vídeo instructivo, no me paga Stellantis, ni Volkswagen, ni Fiat, ni ninguna marca, ¿vale? Entonces, vamos con los problemas. Consumos de aceite. Consumos de aceite puede ser por la obstrucción de la tapa de válvulas, que lo desmontamos en el vídeo número 1. Primer paso es evaluar qué es consumo de aceite, cuánto es el consumo de aceite por cada cuántos kilómetros. Una vez hecho esto y sabiendo qué tipo de aceite nosotros tenemos dentro del motor, podemos determinar un consumo excesivo o un consumo normal. Si el consumo es excesivo, el siguiente paso es sustituir la tapa de válvulas o tapa de balancines. A partir de ahí, si el consumo sigue, habría que ver si el consumo es porque está quemando el aceite producto de una degradación de la correa. Créanme, como norma general, cada vez que entra hoy en día un motor de estos a cualquier taller en cualquier parte del mundo, lo primero que hace el mecánico es abrir el tapón de llenado y asomarse con una linterna a ver cómo está la correa. Eso, vamos, estoy más que convencido de que es así, porque nadie quiere que tú recibas un vehículo de esto, le hagas pastillas, discos, a lo mejor las bujías, o le hagas cualquier tipo de mantenimiento, y a los 15 días, un mes, 2 meses, entre con el motor roto y te digan: es que estuvo aquí hace unos meses, ¿no te diste cuenta? Eso es muy vergonzoso como profesional. Entonces, créame que apenas entre un motor de estos al taller, es que saltan todos los mecánicos a abrir el capó y a revisar en qué estado está la correa. Bueno, a partir de ahí, de revisar en qué estado está la correa, ¿se puede solucionar todos estos problemas? No. Un rotundo no. Lo único que podemos hacer es evitar la degradación de la correa. Si el consumo de aceite es por deformidad en los cilindros o problemas en los pistones y no va relacionado directamente con la correa, no hay nada que hacer. Desde mi punto de vista como técnico, aunque pongas los aros, el problema va a seguir. Pero bueno, ya eso, yo no soy ingeniero. Tenemos un motor de esto. No tengo problemas de degradación, mi vehículo va bien. Pues señores, cambiar la correa de distribución a partir de los 60.000 kilómetros. Eso es un disparate, 60.000 kilómetros, menuda ruina. Pues no la cambie. No la cambie. Yo no obligo a nadie a hacerlo. Yo doy mi sugerencia como técnico que estoy aquí metido en un taller viendo esto todos los días. Cambia la correa, donde la cambies, pide que te saquen el depresor de frenos, que saquen el cárter, que limpien la chupona, que saquen los actuadores, en fin, todo aquello a lo cual se tenga acceso por donde circule aceite, que lo limpien. Previamente lo que se suele hacer es un engine flush, que es un lavado con detergente, no con disolvente, con un detergente que no afecta la correa para no degradarla más si fuese el caso. Y este producto lo que va es lavando todas las galerías de aceite por dentro del motor. Entonces haces ese engine flush, cambias tu correa, limpias todos aquellos elementos por donde circule el aceite a los cuales se pueda tener acceso, instalas tu correa, variadores, los actuadores, cárter otra vez con la chupona limpita y ahí tienes. Y dentro de 60.000 kilómetros lo vuelves a hacer. Menuda ruina, eso es una locura, tal. Pues deja que se degrade la correa, que te reviente el motor y ya está. Yo solo doy mi punto de vista como técnico. ¿Que eso entonces el coche es más caro que mantener que un Lamborghini?
bueno, si tú haces 60.000 kilómetros cada año, pues sí, pues te vas a tener que gastar una pasta cada año. Pero 60.000 kilómetros más o menos es a los 4 años. Y a la final casi todos los fabricantes dicen que hay que cambiar la correa de distribución, salvo excepciones, cada 5 años o ciento no sé cuántos mil kilómetros, lo que ocurra primero. Entonces en realidad estás reduciendo un año. Insisto, no lo digo a manera de defender la marca, digo a manera de defenderme a mí mismo de todos los insultos que me han puesto en los comentarios, que si estoy loco, que esto es lo más caro de mantener. Señores, seamos un poco sensatos, seamos de verdad, hablemos con un poco más de propiedad. El aceite que tiene que llevar, bien sea según tu especificación de motor, el 020, 030 o 530, tu especificación 2312 o 2290, ¿cuál es el que tiene que llevar? Pues el taller donde tú lo llevas tiene que saber cuál es el que tiene que llevar. Son las especificaciones que te acabo de dar. Stellantis acaba de sacar una nueva especificación 955, no sé qué cosa. Todavía no me la sé. Pues haciendo eso, lo que hacemos es que evitamos, en principio, evitamos la degradación de la correa. Paso siguiente, hacer una reprogramación. ¿Qué vamos a hacer con esta reprogramación? No vamos a eliminar el filtro de partículas. Lo que vamos a hacer es espaciar, aumentar los intervalos de regeneración del filtro de partículas. Si lo hace, ejemplo teórico hipotético, cada 5 minutos, pues lo vamos a llevar a 6 minutos y medio, a 7 o a 8. Ya la gente que hace las reprogramaciones tiene más que controlado cuál es el punto idóneo donde no afecta el rendimiento del motor y contribuye a que no haya esas dosificaciones de combustible en los cilindros para evitar que se vaya hacia la correa y la degrade. También te digo que ya la correa viene mejorada, viene un kit de correa que han cambiado los elementos, los materiales de fabricación y aguanta muchísimo más ese ambiente donde la correa trabaja, ese ambiente húmedo bañado en aceite. Aunque la definición de Stellantis es correa que trabaja en atmósfera aceitosa. Bueno, hasta aquí esta serie de vídeos. Vamos a hacer un tutorial de montaje de la correa de distribución. Si quieres que ahora lavemos todo y armemos todo otra vez, pues déjamelo en los comentarios, pulgares arriba y no olvides suscribirte al canal. Recuerda, menos TikTok y más tac tac. Nos vemos en el siguiente vídeo. Todos los comentarios bienvenidos, todas las preguntas que quieras. Y si quieres que hagamos un vídeo respondiendo dudas, encantado de la vida. Ahora sí que sí, nos vemos en el siguiente vídeo. Ok, bueno, aquí tenemos nuestro cigüeñal. Es solidario este piñón con el cigüeñal. Tenemos nuestro cigüeñal. Tenemos los pistones con las bielas trapezoidales. Aquí tenemos la roña metida. Toda la roña que se genera aquí hace que por aquí no circule aceite. Esto se va tupiendo. ¿Ves? Aquí tenemos nuestra culata. No sé si esto es del tiempo que estuvo aquí en el taller sin ningún tipo de plástico por arriba protegiéndola, pues son restos de la correa que se ha ido degradando. Tiene más pinta de que sea la correa que se ha ido degradando, ¿ves? Todas esas partículas aquí chiquititas. Tenemos por aquí nuestra junta de culata con nuestros árboles de leva, los orificios de lubricación. Esto es otro de los que se puede obstruir, orificios de lubricación. Luego nos vamos aquí a nuestro maravilloso mueble y pues tenemos todos los actuadores. Esto hay que sacarlo y limpiarlo. Tenemos el depresor, hay que sacarlo y limpiarlo. Tenemos captadores, aquí tenemos los tensores, rodillos, bomba de agua, la tapa frontal. Aquí tenemos variador, hay que sacar y limpiar. Variador, hay que sacar y limpiar. Retén de cigüeñales de trasero, tornillos de culata, toda la tornillería. Tapa de válvula, cárter, precárter, nuestro culatín, tapa de válvula. Esto está interesante porque aquí en el precárter sí que vemos restos de correa, al igual que en el cárter. Todos esos puntitos son restos de correa.